agradecemos su presencia para darle cobertura a este evento tan desafortunado. Este evento se llama Estamos en Luto Nacional. Es la convocatoria de la Alianza Nacional de Redes Feministas, que la integran 9 redes nacionales. Esta convocatoria fue hecha a nivel nacional. Esperamos que en todos los zócalos de las entidades federativas se esté dando al mismo tiempo. Estamos viendo que en Colima ha habido muy poca convocatoria porque no hubo quien organizara, sino que es una convocatoria a nivel nacional. Pero nosotras tenemos la obligación de que no se invisibilice la violencia que estamos viviendo en Colima. Daré lectura al manifiesto que se hace a nivel nacional entre todas. Manifiesto por las niñas y mujeres asesinadas y desaparecidas en este Día de Luto Nacional, 18 de mayo del 2022. Las mujeres y feministas estamos de luto nacional por todas las niñas y mujeres asesinadas por la misoginia y el desprecio de nuestras vidas, por la impunidad otorgada al agresor o agresores y por la omisión del Estado claramente patriarcal que ha claudicado a su responsabilidad de garantizar una vida libre de violencia a más de la mitad de la población. Vivimos la noche más larga y la más oscura de nuestras vidas como mujeres que estamos al acecho de los agresores. La guerra es por nuestro cuerpo, convertido en territorio a conquistar para despojarnos de nuestra dignidad, integridad y vida, reduciéndonos y tratándonos como mercancía para intercambiar, para violar, para asesinar y desechar. La violencia feminicida es el muro que el gobierno se ha encargado de engrosar y fortalecer como principal obstáculo para desarrollarnos de manera plena y ser parte de decisiones trascendentales de nuestro país, así como para ejercer nuestros derechos y libertades. Por eso estamos aquí de luto, acompañando a las familias en su dolor, pero también en la exigencia de justicia para las vidas arrebatadas y quebradas de madres, hermanas o hijas. Estamos aquí frente a la emergencia nacional que exige salvaguardar la integridad, seguridad y la vida de las mujeres. Desde el luto que nos embarga en un país de fosas, en país de violadores, depredadores, tratantes y feminicidas, ratificamos nuestra exigencia y petición que ya hemos formalizado ante la Secretaría de Gobernación como órgano responsable para que declare la alerta de violencia contra las mujeres en todo el territorio nacional y la violencia contra las mujeres sea atendida como una política de Estado prioritaria. ¿Cuántas muertes violentas más de mujeres y niñas se requieren por día, por mes o por periodo electoral para que actúen contra los agresores o feminicidas que vivan en la absoluta impunidad? ¿Cuántas mujeres y niñas desaparecidas, cuyas historias son exhibidas por los medios de comunicación para mantener la apología de la crueldad y de la violencia? ¿Cuántas fosas o cisternas más se requieren para México, para que México deje de ser el cementerio en que se ha convertido? La Ley General de Acceso a las Mujeres y a una Vida Libre de Violencia establece la competencia del gobierno federal de declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres a través de la Secretaría de Gobernación, la cual establece que éstas deben emitirse cuando exista un contexto de violencia feminicida caracterizado por el incremento persistente de delitos que involucren violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, adolescentes y niñas en un territorio determinado. ¿Acaso México no es un territorio en sí mismo y claramente delimitado? ¿Acaso no son suficientes los 20 feminicidios al día, las 14 desapariciones diarias de niñas, niños y mujeres o las 8 agresiones sexuales registradas por hora, según datos del propio gobierno? Basta de impunidad, demagogia y simulación. Nos están exterminando a las mujeres. Las cifras que nos presenta la propia autoridad son prueba plena de que no solo se ha incrementado el delito del feminicidio, sino la violencia y la tortura sexual, así como la violencia familiar, el acoso y el hostigamiento sexual. No hay un solo espacio donde las mujeres estemos seguras, y la narrativa presidencial nos pone en riesgo cuando desestima, desvirtúa o descalifica nuestra exigencia legítima y el derecho a una vida libre de violencia.
El luto nacional también es por la muerte y trágica pérdida de un Estado de Derecho, a causa de su militarización, de la ingobernabilidad, de la indolencia, de la impunidad y la corrupción de las propias autoridades por acción y omisión en delitos que cada día nos están íntimamente ligados, como son el feminicidio, la desaparición forzada, la trata con fines de explotación sexual y la delincuencia organizada, muchas veces solapada, protegida e incluso actuando como metaestructuras con el poder en los territorios que habitamos y transitamos las mujeres y niñas mexicanas. De las 32 entidades federativas que conforman nuestro país, hay 28 estados con la alerta de violencia de género. Esto no es un dato suficiente y una radiografía clara y contundente para declarar la emergencia nacional y la alerta de género en todo el país. Existen 5 solicitudes de alerta de violencia de género en proceso. Existen omisiones reiteradas por parte de las autoridades del gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, atención, sanción y acceso a la justicia para las mujeres, adolescentes y niñas. Lo que nos lleva a afirmar que estamos frente a un Estado fallido, que no ha tomado las medidas necesarias para proteger nuestras vidas, en un contexto de violencia generalizada que es impensable el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos para los adolescentes y para las niñas también. La realidad que no quieren ver se acredita por sí misma. Todos los supuestos de la ley y a pesar de ello ha negado nuestra petición de alerta de violencia de género para que se declare como un estado de emergencia en el país. La violencia es imparable y pone en riesgo la integridad, la seguridad y la vida de mujeres y niñas. Por lo anterior, hacemos un extrañamiento enérgico al gobierno federales y estatales por su incompetencia y graves omisiones en el ejercicio de sus funciones, auspiciando con ello el estado de impunidad, donde la vida institucional y los derechos humanos están en riesgo. La propia CEDAW recomendó de manera enfática medidas urgentes para prevenir las muertes de los homicidios y las desapariciones forzadas, incluso abordando las causas profundas de la violencia, incluida la violencia armada con la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación, a continuar con los avances en materia legislativa, así como los esfuerzos programados y de política pública y asegurar los recursos presupuestales suficientes para hacer efectivos los derechos de las mujeres. Exigimos desde ahora la proyección, diseño, planeación y ejecución de un presupuesto básico dirigido que revierta la curva creciente y constante de un innegable, inhumano e insostenible exterminio de las mujeres y las niñas. Exigimos consecuencias que todo funcionario que no cumpla con sus responsabilidades constitucionales y convencionales de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres y niñas debe irse y debe sancionarse. Urgimos la legislación para contar con un código federal único y lograr la homogeneización del tipo penal de los feminicidios y las sanciones. No basta el combate a la corrupción. Exigimos un ejercicio frontal, combate con la impunidad. Exigimos del Estado mexicano que dé el mismo trato político y presupuesto al feminicidio, a la trata de personas y a las violencias generalizadas que otorga a temas que pareciera que solo son los hombres en el poder las interesadas, tales como el narcotráfico, el combate a la corrupción, el huachicol o la inflación. Urgimos se generen de inmediato las reformas necesarias para contar con los juzgados especializados,
Exigimos al gobierno mexicano que si su lucha contra el neoliberalismo es seria y comprometida, instrumente acciones inmediatas y la política pública integral y frontal para desmontar el sistema prostitucional y vea en el ovolicidio de toda clase de explotación sexual la ruta para asentar en otras bases de un nuevo modelo económico. Exigimos Exigimos que se cumpla de manera efectiva las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como todas las recomendaciones que se garanticen una reparación integral del daño a todas las víctimas, así como acceso a la justicia. Por nuestro derecho a vivir libres de todo tipo de violencia y la respuesta inmediata del Estado, no daremos ni un paso atrás. Muchas gracias. Pues también me interesa saber, pues ya van varios años de que se declaró alerta de violencia de género aquí en Colima y vemos que pues son cada vez más y más los casos de homicidios de mujeres, de la violencia en sí. ¿Qué es lo que está haciendo falta? ¿Qué es lo que se necesita para que eso pueda revertir? Que se hagan responsables las autoridades. Hay una situación muy importante que creo que debemos de puntualizar, que es que los feminicidios se califiquen, se averigüen, se califican como verdaderamente feminicidios, porque en realidad la clasificación creo que ha dejado pues pendientes en Colima. Eso hace que la estadística nos diga que casi somos un estado donde no existen feminicidios, ¿sí? Por la forma en que se clasifican desde el inicio, en donde se dice que es un homicidio doloso. Y entonces, si al transcurso del tiempo se reclasifica ese homicidio doloso, entonces podríamos decir que encontraron las autoridades un feminicidio, cosa que es muy complicado de pues realmente reclasificar, ¿no? ¿Qué es lo que el sentido común nos dice? Que estamos mal, porque la violencia en Colima es a todas vistas una situación de emergencia y porque las redes sociales, independientemente de los medios de comunicación como ustedes, nos reportan diariamente pues que existe esos homicidios, esas muertes, que a ojos vista la ciudadanía los clasifica como un feminicidio. Y por lo pronto eso necesitamos, una buena clasificación. Evidentemente la justicia. ¿Por qué nos matan? Pues porque se puede, porque no hay justicia, porque no hay nadie que haga pues valer ese derecho de tener justicia y reparación del daño. Es muy complicado pues que podamos nosotros resarcir la paz en Colima si no encontramos un camino en donde el que la haga la pague. Muchas tu cargo en 50+1. Presidenta del capítulo 50+1 en Colima. Muchísimas gracias.